programa En un mensaje del cielo. Y el tema que vamos a tocar es sobre los dones espirituales, sobre los 9 dones del Espíritu, los 7 dones de la Iglesia y los 4 dones ministeriales. Pero queremos tocar el punto de que hay que honrar los dones, obedecer los dones, conocer los dones y espirituales, y que tú eres un don de Dios, que hay dones en ti, y ministrar este don a otros, estudiar sobre los dones. Entonces quiero iniciar presentando a nuestra invitada especial. Ella es una pastora, tiene 37 años en Cristo y los mismos en servicio. Ella inmediatamente comenzó a servir al Señor. Es invitada especial para tocar este tema porque a través de ella, también es una maestra del Centro de Entrenamiento Bíblico en una iglesia en Bogotá que se llama Luz y Sal a las Naciones. Se encuentra en Bogotá y tú la puedes buscar por las redes sociales, por Facebook, ahí encuentras la iglesia. Ella enseña algo muy importante y yo quiero que ella, en el tiempo que tenemos en este programa, ella nos hable. Queremos darle completamente la palabra en este tema porque es muy conocedora, tiene un diplomado en Ministerio de Ayudas. ¿Recuerda ese diplomado, pastora? Nuestra pastora Nazaret Angarita. Y para iniciar quiero que se ubique en Efesios capítulo 4, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió es que, sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para edificación en amor. Entonces, estos dones espirituales los da el Señor. Es el Dios Todopoderoso que da estos dones para perfeccionar a los santos, para que lleguemos a la unidad del cuerpo de Cristo, para que sigamos creciendo en Él, en Cristo, para que estos dones sirvan para consolación, para edificación del cuerpo de Cristo. Los dones son un regalo del Señor. Son dones que nos da habilidades para que nosotros podamos servirle. Estamos capacitados y entrenados por el Señor. Estos dones es para, como mencionaba, es para perfeccionar a los santos. Entonces hay dones en nosotros, son dones espirituales que son poderosos para la iglesia. Y que si en ti hay un don, por favor, conózcalo, no lo ignoren y ministrelo. Ahí están los dones del Espíritu Santo, que son 9. Lo encuentras en 1 Corintios 12. Palabra de ciencia, de sabiduría, discernimientos de espíritus, dones de milagros, de sanidades, dones de profecía, el de lenguas y el de interpretación de lenguas. El don de fe también, son 9 dones. Los 6 dones de la iglesia de Romanos 12:6, que son el servicio, la profecía, el don de enseñanza, el de presidir, el don de dar, el de exhortación, el don de misericordia. Hay dones. Si eres nacido de nuevo, eres pueblo de Dios, estos dones están en ti. Y es importante que nosotros reconozcamos estos dones, porque la iglesia tiene una estructura y hay un orden allí, en donde Dios es el soberano poderoso de los cielos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego vienen, esa es la estructura de la iglesia, pastora, los 5 dones del ministerio, que son los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los 5 dones
del ministerio. Luego vienen en ese orden de la estructura de la iglesia, vienen los 7 dones de la iglesia. Los de servicio y servir, los que tienen don de enseñanza, lo hagan con solicitud, los de administración, los de misericordia, exhortación y el don de dar. Ese don de dar se requiere mucho en la iglesia para que se suplan todas las necesidades económicas y materiales de la iglesia. Y esa es la estructura de la iglesia. Luego vienen los 9 dones de poder, los 9 dones del Espíritu Santo. Pero algo importante que la pastora quiere enseñarnos hoy es ese amor, esa reverencia, esa obediencia. Nosotros debemos honrar a los siervos del Señor. Amén. Son hombres y mujeres, sí. Amén. Son ancianos y son, a veces cuando se es viejo o anciano, hay una tendencia a despreciar. No desprecien los ancianos, porque son muy sabios y son dignos de honra y porque han tenido una trayectoria en sus vidas y que han logrado pasar sus 50, sus 60, sus 70 años. Yo ya logré pasar mis 50. Yo tengo ahí en secreto si nuestra invitada especial quiere decir su edad, pero hemos pasado décadas y tenemos mucho que enseñarte en ese amor y reverencia para los dones. La dejo, pastora, por favor, enséñenos. Ella quiere que yo revele la edad cuando yo tengo 25. Hablando de los dones, amados, es la palabra la que nos enseña. Aquí no nos enseña más, sino el Espíritu Santo que nos da revelación, ¿cierto? En Romanos 12:6 dice, según la gracia, los dones según la gracia, ¿cierto? Que nos es dada, puede ser de profecía, de servicio, de servir, o el de enseñanza en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. A veces cuando dicen vamos a exhortar, la gente cree que lo está regañando a uno. Yo lo pensaba, uy, no, esa pastora regañándome. No, eso no puede ser. Pero exhortación es animar a las personas. Entonces vamos a cambiar esa mentalidad. Exhortar significa animar. Amén. En la exhortación, pues anime, ¿cierto? Y el que reparta con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Amén. Eso dice la palabra de Dios, conforme a la medida de la fe, de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Todo esto tiene que ver con el corazón. Todo esto tiene que ver con el corazón. Si el corazón no está dispuesto, no funciona. Todo tiene que ver con el corazón y todo es para el Señor. A través de esto lo honramos, de servir. Si el Señor me manda a limpiar las butacas, yo las limpio, porque yo no las limpio para la pastora o el pastor, yo las limpio para el Señor, ¿cierto? Si me manda a lavar el baño, que sí, se me tocó, lo hice para el Señor, ¿sí? Todo tiene que ver con el corazón, con un corazón dispuesto. Así que es un corazón devoto a Dios, ¿cierto? Un corazón que permanece en la palabra de Dios, ¿sí? Un corazón comprometido, ¿sí? A hacer las cosas, un corazón comprometido para orar, ¿cierto? Tenemos que tener esa relación con el Señor, porque si usted no tiene una relación personal con el Señor, no está haciendo nada. Por eso es importante tener esa relación y orar, que nos ayuda a estar cada día más comprometido con Él. También es un corazón que obedece. Si usted quiere bendiciones, digo plural, porque Él nos da una amiguita, Él da bendiciones para todo, incluso incluye a nuestra familia. Entonces, un corazón que obedece es un corazón bendecido por el Señor. Yo lo percibo así, y el que no, pues allá Él, pero yo lo percibo. Lo que el Señor me da es para mí. Un corazón, cuando uno sirve en la iglesia, está sometido, ¿cierto? A lo que dice el pastor, gusten o no nos guste, pero hay que hacerlo. Pero no lo hagan de mala voluntad, porque se pierde. Eso queda anulado. Y yo perdí, con el Señor, perdóname, pero yo perdí muchas bendiciones
por boba, porque lo hacía porque me tocaba hacerlo. No, a nosotros no nos toca, lo hacemos por amor. Amén. Hasta que no entendí, no dije, ay, Dios mío, todo lo que me perdí. Pero bueno, así se empieza. Y le doy gracias a Dios porque lo que hago, lo hago confiando en el Señor y para Él. Si vemos, las madres tenemos un corazón para los hijos especial, ¿cierto? Así sean malos, es nuestro hijo, es mi hijo y no me lo toca a nadie, ¿cierto? Un corazón comprometido con el hijo. Así debemos tenerlo con el Señor. A veces porque el Señor no nos responde, el Señor no me quiere. No, el Señor está trabajando, aunque usted no lo vea. Él está trabajando, ¿cierto? Entonces, amado, para eso que tenemos que servir. Nosotros teníamos los talentos y los dones, en mi manera, de lo que yo entiendo, lo enfocábamos en el mundo cuando era inconversa, o sea que no tenía Jesús en mi corazón, pero había dones y hay talentos. Que los enfocábamos mal, sí, yo lo enfoqué mal. Pero cuando ya vine a Jesús, ya entendí que los dones es para la iglesia y los talentos para la iglesia. Eso es un proceso, eso no lo sabe uno de la noche a la mañana, ni se lo enseñan en un... No lo entienden. Sí, y eso es personal. Entonces yo dije, bueno, ya me lo enfocó para la iglesia, ¿sí? Ya todo para la iglesia. Muchas veces quiere hacer darle al niño que le quiere comida, quiere plata. No den los talentos para allá, llévenlo a la iglesia. Es la parte mejor para sembrar y no le hace mal a ninguno, ¿sí? Más bien llévelo a tomar un café y háblele de Jesús. Yo creo que tiene más gracia, ¿cierto? Entonces todo depende, eso es un corazón fortalecido y por el crecimiento espiritual se da cuando yo trabajo en lo que estoy enfocada, porque solamente teoría no se puede, tiene que haber revelación y conocimiento de Jesús, como dice, ¿cierto? Entonces lo primero que debemos buscar, lo importante es buscar el corazón de Dios, ¿cierto? Para poder hacer las cosas como Él quiere. Muchas veces, si hay unidad, tiene que coincidir con lo del pastor, ¿cierto? No uno tirando para un lado, porque el Espíritu es uno mismo, dice, ¿cierto? Estar en una misma visión. En una misma visión y en un mismo sentir, ¿cierto? Tiene que haber unidad. Perdón, pastor, ahí es donde debemos conocer la visión de la iglesia, conectarnos con ella y correr con ella, ¿cierto? Y estar allí en el servicio, en su misión, o sea, en obediencia, porque como vemos estos dones los delega es el Señor. Y don significa regalo. Es un regalo grandísimo. Amén. Entonces tenemos el de milagros, ¿cierto? Tenemos el de profecía, el de discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Pablo expone claramente los dones espirituales, ¿cierto? Uno los tiene terrenal, pero cuando ya uno conoce a Jesús ya sabe para dónde va la cosa, ¿cierto? Es para el Señor. Entonces esto, amados, estos dones espirituales son manifestaciones, ¿sí? Como le digo a usted, manifestaciones espirituales diversas y sobrenaturales para beneficio del cuerpo de Cristo y para desarrollar un evangelismo eficaz, ¿cierto? Son importantes para la iglesia, para la bendición de la iglesia. Entonces, somos bendecidos también a través de la iglesia cuando uno hace lo que debe hacer, dones. Él nos los dio y es para que lo hagamos, todo para la iglesia, ya no para el mundo, para la iglesia. Entonces la misma palabra de Dios nos enseña
que los dones del Espíritu Santo es dado a nosotros, a los creyentes, no a los de afuera. Muy claro, para los creyentes, ¿sí? Eso lo debemos entender, eso es individual. El don del Espíritu Santo mismo, como habla en Hechos 2:38. Hechos 2:38. ¿Quieres que lo leamos, José? Sí. Arrepiéntese. Así que los dones del Espíritu Santo son concedidos por la obra del Espíritu Santo. Son Hechos 2:38. Sí. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es para los creyentes, no es para los de afuera. Así que ahora van a decir, bueno, para los de afuera, ¿quiénes? Para aquellos que creen en Jesús. La palabra de Dios dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su unigénito Hijo. ¿A quién? A Jesús. Para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted quiere tener los dones del Espíritu de Dios? Pues sea creyente. Lea la palabra. Hay muchas partes donde le enseñan a hablar de Jesús y nos enseñan los dones. Al principio se nos complica porque no entendemos, pero a medida que usted busque a Jesús, Él le aclarará. Entonces, todo depende del corazón. Yo le decía a la pastora, y creo que no alcancé a hablar de todo está en el corazón. La palabra dice que del corazón habla la boca, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Lo que hay en el corazón se le zafa, aunque usted quiera tener control, se le salió, ¿sí? Así, del corazón de Dios que está en nosotros, como el corazón del rey David, que tiene un corazón conforme a Dios, nosotros lo tenemos, ¿sí? Ese corazón, hay un temor santo, reverente a Él, ¿sí? Y uno, aunque esté así como asustado, lo digo yo, pero uno camina de la mano de Jesús para hacer lo que Él quiere, pero depende de mi corazón. ¿Sí? Depende de mi corazón, porque le creo a Dios, ¿sí? Como lo hizo David. David le creyó a Dios, ¿cierto? ¿Qué más le fue diligente y constante? ¿Sí? Eso dice la palabra de Dios. Adoró a Dios con todo su ser. Acuérdese cuando danzó David y la esposa sinvergüenzona no lo quería porque hizo el ridículo, y uno muchas veces no hace eso por temor. No. Hay veces no se fluyen los dones por temor. Por temor. Sí, porque señor. Se burlan, no los entienden, no los conocen. Sí. Él adoró al Señor con todo su ser, ¿cierto? Y no se apenó. Uy, vaya a hacer una cosa de ese. Es más, David dijo que él estaba danzando, era al Señor, porque vemos de todo lo que salvó al Señor a David. Pero también, todos estos dones son para servirle a Cristo. Ahí está. También reconoció humildemente que Dios era el verdadero Rey de Israel y que Él era solo el representante de Dios. Somos embajadores. Somos embajadores. Representantes de Jesús y Cristo, como lo hay en lo secular, ¿cierto? Otra cosa, en su conducta pública mayormente obedeció al Señor. Amén. E hizo su voluntad. El corazón habla. El corazón le llaman la atención a uno y una vez el cuerpo, sin darle orden, empieza a indisponerse, ¿cierto? Entonces, también a veces el pastor le dice haga esto y uno coge por otro lado, o no le entendió o cogió por otro lado, ¿cierto? Entonces desobedecemos, y cuando yo desobedezco al pastor, no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Eso está claro en Primera de Crónica 21, 1 al 17.
Entonces, si yo no obedezco al pastor, no estoy obedeciendo a Dios, porque la cabeza en ese lugar es el pastor. Amén. Entonces, tenemos que ser como flexibles, ¿sí? Y si no, no estamos perdidos. Entonces, tenemos dones espirituales que tenemos que ejecutar. Eso no lo escribió el Señor ahí, como de relleno. De hecho, dice la escritura del apóstol Pedro, que de acuerdo al don que haya recibido, ministrelo al otro. Que si habla la palabra, hable conforme a la palabra. Amén. Que si ministre de acuerdo al poder que el Espíritu Santo da. Y nosotros tenemos en el ejemplo de las escrituras de cómo se ministra, cómo el Espíritu Santo ministra. Otro punto que yo quiero resaltar es que los dones son para servir a Cristo, a Dios primero, y servir a los hermanos, servir a la iglesia. Estos dones son puestos para la iglesia. Y todo lo que hacemos no es para que nos miren, sino para que miren al Señor. Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él vino al mundo, fue enviado por el Padre. Vino de buena voluntad. El Señor dijo, envíame aquí, envíame a mí. Jesús vino y él vino, dice que vino a servir. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, con esta misión, con todos los dones en medida, ¿cierto? Sin medida, con los dones en medida, el Señor no hacía lo que su voluntad, sino la voluntad del Padre. En esto de los dones, nosotros tenemos estos dones es para el servicio. Amén. Y son regalos grandes del cielo para que nosotros podamos servirle de la forma correcta al Señor. Estos dones no es para que nosotros nos crezcamos, no tengamos mayor concepto de nosotros mismos, ¿cierto? Y todos los dones, como vimos la estructura de la iglesia, los dones son para la gloria de Dios, para que muchas almas sean salvas, ¿sí? Ahora, estos dones están depositados en hombres y mujeres, ¿cierto? En hombres y mujeres. Y el Señor nos da muchas enseñanzas sobre esto. Dice que el que recibe a uno de sus pequeños, a él lo recibe, ¿cierto? Y ahí vemos a nuestro apóstol, el apóstol Pablo, enseñando sobre todo los dones, que no nos creamos los únicos que sabemos, que no nos olvidemos de dónde nos tomó el Señor, ¿cierto? Que lo débil del mundo es lo que ha tomado el Señor, a lo avergonzoso del mundo es lo que ha tomado el Señor. Eso a mí me dice mucho sobre la forma como debo servir y fluir en los dones, con humildad, no olvidarme de dónde me tomó el Señor, ¿cierto? Estábamos perdidos sin el Señor. Nuestra pastora habla sobre cuando en el mundo allí están los dones como dormidos, ¿cierto? Pero cuando nacemos de nuevo, recibimos ese Espíritu nuevo, recibimos al Espíritu Santo, estos dones se avivan y hay dones que necesitamos. Hay dones que la iglesia donde te congregas necesitan. Hay talentos también, pero no vayamos a servir por dinero. ¿Cuánto me van a pagar si yo fluyo aquí conmigo? No, ese salario se lo da el Señor. Tiene un orden, ¿cierto? Tiene un orden. Por favor, y los dones son para ser honrados. No puedes despreciar los dones espirituales en los ancianos, en los jóvenes o en una mujer. Hay veces se es tendiente a despreciar a los dones en la mujer, lo cual es totalmente equivocado y se puede cometer un pecado. Entonces, es aceptar los dones espirituales, son para el bien de nosotros, ¿cierto? Es para el provecho de la iglesia, es para fortalecer la iglesia. Estos dones el Señor los dio para que le sirvamos a Él, no para que nos sirvamos con ellos, sino y tampoco lo hagamos por dinero, que cobremos, ¿cierto? Porque yo sé que a veces los dones cobran que por ir a orar, que por... No, el salario lo da el Señor. El salario lo da el Señor. Y es importante que estemos unidos como cuerpo. Lo mencionaba nuestra pastora ahorita, ¿cierto? Nosotros vemos dones en todos estos hombres, en todos los hombres que vemos, en Moisés, en el profeta Samuel, ¿cierto? Era un profeta. En la Biblia hay mujeres profetas, hay maestras, hay maestros. Los dones, por favor, honren los dones. Por favor, reconozcan los dones. Que no les cause problema. Estemos allí listos para conectarnos con la visión de nuestros líderes espirituales, sean hombre o sea mujer, ¿cierto? Porque es que, de hecho, por ejemplo, hay la historia muy hermosa de la profeta Débora, ¿cierto? Es allí en equipo. Imagínense, le dio liderazgo. El único que tiene corona aquí es Cristo, ¿verdad? Él es el rey de reyes. Ay, mire, yo ahí donde miro que Dios le dio ese liderazgo a esa mujer, ¿no verdad? Fuerza. Y muchas otras profetas. Yo admiro mucho a esa mujer.
¿Y cómo era que el mismo hombre que estaba junto a ella dijo, si usted no va, yo no voy? Así pasa por aquí en casa, si usted no va, yo no voy. ¿Sí? Le dio, del Señor, sí. Uno ve que la mujer puede ser libre. Sí, y la mujer tiene dones de sanidad, ora por los enfermos y sanan, ¿verdad? Los dones de sanidad, los dones de milagros, los dones de profecía. En la iglesia, ahí en Romanos 12:6, es uno de los 12 del don de profecía. Es muy importante porque necesitamos estar escuchando, ¿verdad? La profecía va hacia el futuro. Entonces, el enfoque que queremos dar es lo importante de los dones, que son para servir, para la gloria de Dios, que son regalos que Dios nos da para que usemos bien, pero que también, por favor, honremos los dones, honremos a nuestro pastor, a nuestra pastora, honremos el profeta, escuchémoslos. No fluyen igual, son unciones totalmente distintas. Diferentes. El evangelista, por favor, seamos reverentes ante esto, porque esto lo mira el Señor. Él dice que no toquemos sus ungidos, que no toquemos absolutamente nada de eso, seamos muy reverentes, que nos dejemos pastorear, porque a veces queremos, nos den una profecía, pero si honramos, en esto yo quiero que la pastora se enfoque un momentico en ese cariño, en ese afecto que tú tienes por los dones, ¿verdad? Es que han sido dados por el Espíritu Santo. Estamos sellados con el Espíritu Santo. Pastora, ese cariño tuyo, que yo he visto a través de tu ministerio, que tú honras a los pastores. Sí, eso es servicio. A los también. profetas. Eso es servicio también. Y lo hago de corazón, no lo hago. Enseñémosle a nuestros oyentes cómo se hace. En amor. En amor es lo único. Reconociendo como los dones de Dios sí, en ellos. Se reconoce el don de la persona. ¿Sí? Y hay que también honrar a esa persona. Y no permitir que nadie hable mal de esos dones. No, ¿quién va a hablar mal de los dones? El que habla mal de los dones se echa un problema con el Señor. Así que los dones del Espíritu Santo son concedidos por obra del Espíritu Santo. En su soberanía absoluta, eso está claro en 1 Corintios 12:11, que dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A mí me dio el don de servicio. Yo creo que es el que más fluye. Sí, ese es uno de los dones de iglesia, ¿cierto? El de servicio. Sí, el de servicio. Pero aparte tienes un don ministerial, ¿cierto? Tengo un don de enseñanza. Es un don de enseñanza, o otro don de iglesia. Pero un don ministerial de pastora. Ministerial de pastora, sí. De Efesios 4:11. Pues son 5 los ministerios. Los ¿cierto? de Efesios 4:11. Efesios 4 habla de la unidad, ¿sí? Para que todos lleguemos a la misma unidad. Pastora, y de los dones del Espíritu, de 1 Corintios 12, sabiduría, revelación, discernimiento de espíritus, fe, milagros, ¿ese qué dones tiene ellos? De milagros, bueno, Dios muchas veces ha sanado a través mío. ¿Tiene dones de sanidad? Sí, tengo que reconocer, tal vez, esos son dones prestados. Aquel hombre que tenía esa enfermedad tan peligrosa, que tú oraste por él y el Señor lo sanó. Tenía tuberculosis. Y el Señor lo sanó. Y él daba el testimonio que a toda hora estaba untado de aceite. No voy a decir qué aceite usé, porque si no... Sí, pero sí. es es el de la unción. La aceite que uno unge, ¿cierto? Uno puede ungir el aceite, ponérselo en la frente, donde quiera. Yo ni me acuerdo por dónde le pasé la mano, pero lo único que sé decir es que el hombre se sanó. Él se sanó porque Dios lo permitió, no por mí. ¿Quién soy yo? También has orado por mujeres para que puedan tener sus bebés, ¿cierto? Sí. ¿Dones de sanidad? Sí, tengo dones de sanidad. No son míos, son del Señor. La gloria del Señor. Él los da, son regalos. La gloria es para el Señor. Entonces, así que el Espíritu Santo opera a través de los dones. Bien. Damos gracias al Señor por este tiempo, se nos terminó el tiempo. Y es animarte a que no ignores los dones, que los estudies. En ese caminar con Cristo, el Señor te va a ayudar a ubicarlos. Y vamos a equivocarnos al comienzo. No te vayas a desanimar, no te vas a poner triste. Seguimos adelante, perfeccionando estos dones para el provecho de la iglesia. Que Dios le dio.
Sí. Sí, hay que Entonces, vamos a dar él gracias a él Dios. lo hace, pero Señor, muchas gracias por Póngase. estar con nosotros en este programa. Gracias, Señor, porque nos da la palabra, porque hay muchísimo más. Por cuestión de tiempo no podemos, pero hay mucho más.